Bueno, pues no sé qué tengan ustedes para hoy, pero siguiendo con el mismo tema, hoy, bueno, desviándonos un poquito, no mucho, hoy ahí no sé si vieron ahí en el chat de Eliasim salió ahí una discusión interesante. Este, un hermano que no conozco, este, puso, a ver, en Eliasim Extensión Insurgentes, un hermano que se llama Jaime Romero, creo. Pero me late que, bueno, Jaime Romero, ¿Tú lo conoces? sí, Jaime Romero es un invitado de Lisbeth, era compañero nuestro de la clase de filosofía de Ferrogay, Ajá. y yo tengo, es simpatizante, no es hermano, es simpatizante. Ah, ok, ok. Es Sí, simpatizante y está un poco perdido. No sé qué habrá dicho, pero sí, me está un llamó la poco atención perdido. porque empezó con un escrito donde, que se me hace que ya lo quitó, dice, pero una sección, yo le contesté, dice, tengo problemas con esta parte. A lo largo de la Biblia se presentan diversas historias y enseñanzas que reflejan la constante lucha entre el bien y el mal y cómo esta dinámica busca un equilibrio en el universo. Yo dije, wow. O sea, yo me puse a leerlo y leí eso y dije, Señor Jesús, realmente la Biblia enseña que tú buscas un equilibrio entre el bien y el mal. Yo dije, bueno, no sé, y yo ya sabía que Rubén ya había dicho, creo que él mismo, que no pusiéramos discusiones en este canal, ¿verdad? Que era solo por anuncios, ¿verdad? Entonces yo dije, pues no sé si pongo algo, pero pienso que la ocasión lo merita porque eh, dije, Gracias, Memo, gracias, sí, gracias. Yo te apoyé. Está sí, loco, Jaime, no se ha convertido, está con muchas luchas. No se Está ha muy convertido, es loco, la realidad. yo está dije, muy pues loco. yo no sé qué Biblia está leyendo este hermano o dónde anda su fe o su interpretación bíblica, pero la Biblia no enseña eso. Este, Es que de hecho, hablamos fue ayer en la noche y fue una, una, eh, Lucha. no, es una Ah, conversación completamente estéril, completamente, y al último le dijo, Lisa, acerca de la salvación y, y no fue, no, ¿Agarró la onda? sí, se hizo bien raro, por eso. No, es que Jaimito no he entendido, no he entendido, yo creo que ni el de nada. Nunca he entendido muchas cosas, pobrecito. es vamos. El amigo de mis entendimiento no es lo que amigas, se le da. Pero es amigo de mis amigas, organiza las exposiciones de pintura, así, sí, sí, de ahí del ¿cómo se llama? Del Museo de Arte de Juárez y todo, pero ¿no? Son huecas sutilezas, filosofías raras. No, estuvo perfecto lo que le contestaste, Memo. Te lo voy a es enviar que porque, a mí se me Sí, hizo porque yo no lo veo, yo no tengo acceso a mí ah, se me hizo una a lo de violación insurgentes. muy básica del entendimiento. Dice, le puse, ah, dice, eso me suena como a una interpretación bíblica, no me suena como una interpretación bíblica natural y tradicional. Dios jamás se ha revelado a nosotros como alguien que esté luchando por lograr un equilibrio entre el bien y el mal. El bien y el mal no están equilibrados, dice. Una sí componente, sí, lo quitó, Memo, lo quitó. sí, lo quitó. Dice, un componente frecuente de la ficción y la fantasía es la idea de que el bien y el mal son fuerzas igualmente equilibradas. Según esta visión, ninguno de los dos tiene el control en la última instancia, ¿verdad? Cualquiera puede eventualmente ganar. Este es el concepto de dualismo, que sugiere un equilibrio perpetuo entre las fuerzas del bien y del mal.
En algunos casos el dualismo implica que seres opuestos como Dios y Satanás están estancados en una lucha por el control y el poder. Algunas cosmovisiones enseñan que todo el bien y el mal eventualmente estarían equilibrados. Esto está relacionado también con ideas como el karma, que implica que el bien y el mal están intrínsecamente desequilibrados, pero que un día se equilibrarán. Las escrituras rechazan el dualismo como falso. La Biblia indica que Dios es absolutamente supremo y no corre ningún peligro de ser derrotado, ¿verdad? Y ahí puse Job 4:42, 2, Salmo 89:8, Gálatas 6:7. Lo que hace Satanás es que se le permite hacerlo, pero no puede actuar para vencer a Dios. Sí, y esto es algo que está mucho en la cultura popular, por eso me llamó la atención el tema, ¿verdad? Y es un tema para apologética, porque en la cultura popular, por ejemplo, en los cómics, mucha gente cree que el cristianismo, sobre todo los de la nueva era, es como los cómics, ¿verdad? Que Dios está luchando con Satanás y llevan, a veces gana uno, a veces gana el otro, ¿verdad? Y al final, pues no se sabe quién va a ganar, pero bueno, la Biblia no nos enseña esa cosmovisión, ¿verdad? La Biblia nos enseña, ¿verdad? Desde el Génesis de que todo lo que el Señor creó fue bueno, ¿verdad? Y que precisamente, ¿verdad? La oposición a esa bondad, a la perfección de Dios, ¿verdad? Vino por el libre albedrío del hombre, ¿verdad? Y de ahí empezó el pecado, empezó la maldad, ¿no? Y, y eso nos lleva también a una pregunta que, por ejemplo, me hacía hace mucho tiempo mi hermana es psiquiatra, es médico psiquiatra. Y ahora es creyente, pero hubo un tiempo en que andaba así como que muy también, muy New Age, este, y luego, y luego, Ay, qué horror, fue de las nuestras, qué horror. sí, no, es muy buena onda mi hermana Lisita, y se llama Lisbeth también, pero sí, de repente sacaba ahora ya anda un poco más alineada con el Señor. Y luego aparte todas las pastillas que se tomaba, pues va esto a saber, ¿verdad? Entonces una vez me dijo, y eso es más bien lo que quisiera yo tratar es, bueno, dice, carnal, si Dios es bueno y omnipotente, entonces ¿por qué existe el mal? Y dice, como que eso es una contradicción, ¿no? Le digo, no, le digo, es una pregunta muy interesante, le digo, pero no necesariamente es una contradicción, ¿verdad? Le digo, porque, y aquí hay varias maneras de afrontar o discutir esa pregunta, ¿verdad? Este, Una es la parte, pues, filosófica, ¿verdad? O teológica de que cómo es posible que un Dios bueno que haya creado un universo perfecto, ¿verdad? Se le haya salido de control y ahora tengamos, pues, las catástrofes que tenemos, la maldad del hombre, las guerras, las enfermedades, la muerte y todo eso, ¿no? Y otra parte, ¿verdad? Son los problemas emocionales, ¿verdad? El, derivados de experimentar el mal o la maldad, ¿verdad? El dolor personal y el sufrimiento, ¿verdad? Que experimentan las personas, mientras que el problema filosófico busca comprender cómo puede existir el mal en un mundo creado por un Dios todopoderoso y bueno, ¿verdad? Entonces, yo le dije, mira, la maldad es simple y sencillamente una oposición, una corrupción a lo bueno, a lo que Dios ha creado. Dice, eso es una desviación. Le digo, y tú lo puedes ver, le digo, simple y sencillamente, dice, eh, como el resultado del mal ejercicio, del abuso del libre albedrío del hombre. Le digo, eso es lo que enseña la palabra. Le digo, ahora, el mal no es una fuerza opuesta e igual al bien, ¿verdad? Este, la existencia de la maldad, ¿verdad? En términos morales, ¿verdad? Implica que un estándar objetivo, ¿verdad? Y real de bondad ha sido corrompido o ha sido subvertido, ¿verdad? Este, Y porque mucha gente dice, bueno, entonces, de manera lógica, pero un poco, con una lógica un poco torcida, pienso yo, dice, si Dios es todopoderoso y bueno, entonces el mal no debería existir, ¿verdad? Este, pero una forma de abordar ese problema es es considerar que la omnipotencia de Dios no significa que Él puede hacer cualquier cosa que el poder que le da esa omnipotencia
eh, la pueda hacer posible. O sea, hay cosas que no son lógicamente posibles, ¿verdad? Por ejemplo, como, y este es un problema más, y este es más en el área filosófica y lógica, por ejemplo, el Señor no puede crear un círculo cuadrado, porque si no, si fuera cuadrado no se puede llamar círculo, ¿verdad? O un soltero casado, etcétera, etcétera, ¿verdad? O como piensan nuestros amigos aquí de los LGTB, es un hombre que se vuelva mujer, ¿verdad? Este, entonces son violaciones ya a las mismas leyes que le ha puesto a la realidad y al universo, ¿no? Entonces, eh, desde ahí empezamos, pero no sé si aquí alguien más quiere aportar algo para no estar hablando yo nada más. Sí, el problema del mal, que a mucha gente efectivamente lo pone en jaque, se resuelve efectivamente con la realidad del libre albedrío. El hombre fue creado con conciencia del bien y del mal. Y es muy interesante cuando el hombre es creado por Dios. Dios lo pone en la alternativa de escoger entre la vida o obedecerlo y escoger la vida, o desobedecerlo y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el hombre no fue creado como un robot que está predeterminado para escoger lo que Dios le dice que escoja, como con el caso de la inteligencia artificial, que tú programas la inteligencia artificial para obedecerte a ti, para que haga lo que tú le pides que haga. Esa es la inteligencia artificial, ¿verdad? Es un robot. Sino que Dios crea al hombre con un libre albedrío para obedecerlo o para desobedecerlo, para amarlo o para rechazarlo, porque la intención de Dios, y esto es muy importante, es crear al hombre para que el hombre comparta con él, con Dios, su creación, y lo amemos por quien él es, libremente, ¿verdad? Pero el hombre primero decide desobedecer a Dios, y cuando desobedece a Dios, empieza a tener conciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque cuando tú desobedeces a Dios, tienes conciencia del mal inmediatamente. ¿Qué es el mal? Desobedecer a Dios, ir en contra de la voluntad de Dios. Es así, es simple, en contra del diseño de Dios, en contra de los principios de Dios, en contra de lo que Dios manda. ¿Dónde lo manda Dios? Lo manda en su palabra, pero lo manda también en sus leyes naturales, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Tenemos el libro de la naturaleza y tenemos el libro de la Biblia. El libro de la naturaleza son los principios con los que Dios creó el mundo. La teología natural, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando Dios crea el mundo, lo crea con ciertos principios y nosotros somos capaces de ir en contra de esos principios y somos seres autodeterminados por eso. Somos capaces de autodeterminarnos y, por ejemplo, podemos nacer hombres y nos podemos cambiar el sexo a ser mujeres, ¿va? Si quieres, o sea, o ponerte ahí, medio trastornarte porque no lo vas a poder hacer completamente, ¿no? Porque no vas a poder cambiar tus cromosomas y vas a llevar las consecuencias de tus actos porque no rompes la ley natural en vano. No vas en contra de la ley de Dios y en contra de Dios y a favor del mal de a gratis, sino que la paga del pecado es la muerte, ese es uno, la paga del error es la muerte y la paga de ir en contra de Dios tiene sus consecuencias. ¿Y la Biblia de qué se trata? De guiarnos a través de esas consecuencias. Si tú sigues la voluntad de Dios, sigues a Dios y te portas como Dios manda, que son los 10 mandamientos, vas a tener larga vida, vas a ser bendecido, te va a ir bien. Si tú vas en contra de Dios, como lo hicieron los israelitas y como lo hacemos nosotros en muchas ocasiones, y permites en tu vida cosas que van en contra de Dios, vas a sufrir las consecuencias, pero eres libre de hacerlo. Y el mal que nosotros vemos en el mundo es la consecuencia de seres humanos que han decidido ir en contra de la voluntad de Dios y transgredir la ley natural y transgredir la ley de Dios. Y es por eso que se ven los efectos del mal en el mundo. Pero nada que sea natural va en contra, es el mal, lo podemos llamar como mal. Un león que se cama una gacela, pues no es mal. Es el proceso natural de la ley de la jungla, pues así están diseñados, ¿verdad? Una vaca que se come el pasto, pues no está cometiendo ningún pecado, porque está haciendo lo que Dios le manda hacer, pues lo que Dios lo puso para hacer, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos conciencia del bien y del mal, a nosotros al saber
que está algo mal porque tenemos ya conciencia moral, hacemos las cosas en contra de nuestra conciencia moral, en contra de Dios, entonces nosotros sí pecamos deliberadamente y entonces nosotros nos hacemos, ahora sí que somos responsables de romper la ley moral y nos hacemos infractores de la ley moral. Y ahora con la ley de Dios y la ley escrita de Dios, pues aún más, ¿verdad? Porque ya las cosas las dejó Dios por escrito en la Biblia. Entonces, esta dicotomía entre bien y el mal, pues no es una falsa dicotomía para empezar, ¿verdad? Porque simplemente el mal es el resultado de desobedecer a Dios. Sin embargo, sí existe una fuerza activa, proactiva del mal, que es el enemigo de Dios. Eso sí existe, es decir, existe Satanás y Satanás sí va en contra de la voluntad de Dios. Es asesino y mentiroso desde el principio y va a tratar de fastidiar a Dios y fastidiar a los hombres porque Dios ama al hombre, entonces trata de fastidiar al hombre para fastidiar a Dios, digamos, para hacerle daño a Dios, ¿verdad? Y esta fuerza activa en el mundo del mal es la otra razón por la cual nosotros vemos el mal en el mundo. Pero esta fuerza no la podemos comparar con Dios. ¿Por qué? Porque es también una fuerza que fue creada. Dios creó a los ángeles. Satanás es un ángel y es un ente creado. Y este ente creado con todas sus huestes también fueron creados libres. Y unos de ellos decidieron, un tercio de los ángeles decidió ir en contra de Dios y se rebeló. Y de ahí viene la caída de los ángeles, ¿verdad? Junto con las huestes de Satanás, de ahí viene. La primera rebelión es de los ángeles, de hecho. Y la primera rebelión es anterior a la creación del hombre. Entonces Dios crea los primeros seres, digamos, racionales para compartir su creación, que son los ángeles, y luego crea los seres materiales, nosotros, ¿verdad? Para compartir su creación y se los da a este mundo. Y luego estamos en conflicto las dos creaciones, porque los ángeles que son caídos están en contra de los seres humanos porque Dios le dio la autoridad a los hombres sobre el territorio del mundo. Y el problema fue que el hombre le da la autoridad a Satanás y a ciertos huestes, ¿verdad? Sobre ciertas áreas del territorio. Y entonces la cosa se vuelve más complicada porque hay ya una lucha. Y nuestra lucha no es solamente, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad de las regiones celestes. Entonces, encima de que nosotros tenemos libre albedrío y que a veces estamos medio poco claros al respecto del bien y del mal, y que además tenemos una tendencia al mal, encima de eso, hay una fuerza activa satánica que Sí, se o sea, hay aprovecha de esa otros seres, debilidad. ¿verdad? Hay otra creación aparte de nosotros, ¿verdad? Que se, ma- Exactamente, que es manifiesta su activa, rebeldía, ¿verdad? De esa así manera, es. ¿no? Pero también hay una creación que son los ángeles, ¿verdad? Que Sí, son hay los hijos creaciones de que se Dios mantienen fieles, ¿verdad? y que además protegen a los creyentes, que además están activamente siendo agentes de Dios también para guiar, para guiar ciertas situaciones en el mundo que nosotros no entendemos muy bien, ¿verdad? Pero lo vemos en el Antiguo Testamento, vemos a los ángeles apoyando a Israel, a los ángeles dando mensajes de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver digamos, un escenario mucho más complejo, mucho más interesante. Y luego ves hoy por hoy ves las noticias, ¿verdad? Y pues tú puedes ver el bien o sea, tú puedes ver la lucha de las fuerzas entre el bien y el mal. Y empiezas a distinguir cuáles son las luchas del bien y o sea, las fuerzas del bien y cuáles son las fuerzas del mal. Y te das cuenta que las fuerzas del bien van a estar del lado de qué? De la voluntad de Dios, de las verdades eternas de Dios, de la verdad, de lo que Dios manda y lo que Dios quiere, ¿no? Y entonces empieza a poner las cosas un poco más claras, pero de todas maneras, como somos seres humanos y como dentro de nosotros está la misma naturaleza, digamos, en lucha, es difícil. Porque ponte a pensar, o sea, hoy estaba escuchando una canción de los Kings que hablaba de un hombre que pues por fuera se ve muy bonito, muy bonito, muy bonito,
pero aunque tú lo veas muy bonito, muy limpiecito y todo muy clarito y respeta a su mamá y a su papá y quiere lo bueno y todo, tú sabes que es un pecador y que tiene sus perversiones. De hecho, desconfías de esos que se ven muy bonitos, o sea, perfumaditos y bonitos por fuera. ¿Por qué? Porque son como sepulcros blanqueados que decía el Señor, ¿no? Porque entonces vas a tener orgullos y vas a tener vanidades y vas a tener otras cosas, ¿verdad? Somos tan chafas, ¿verdad? Que en realidad no hay como ser simplemente honesto, ¿no? Es decir, ser humilde, como decíamos el domingo y como se comentaba el domingo, ¿verdad? Tenemos que reconocer los pecadores, ser humildes, saber que estamos batallando con nosotros mismos. Yo estoy batallando conmigo mismo, con mi carne, y aparte encima, pues obviamente que batallas con las tentaciones del mundo y aparte batallas con el tentador. Ujú. Un Claro. comentario. Sí, sí, fíjate, y eso nos lleva a un punto ahí muy interesante, ¿verdad? De eso que comentaste de la canción del hombre ese que por fuera se veía como un sepulcro blanqueado, porque también una de las preguntas en aquella conversación con mi carnalilla es que ella me decía, y esto ya fue hace varios años, pero estoy acordándome que ella también me sacaba, bueno, dice, tú conoces personas que éticamente su comportamiento es igual o superior al de un cristiano, dice, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Dice, entonces esas personas son malvadas también. Le digo, sí, le digo, delante de Dios, así es. Le digo, sí son malvadas, le digo, porque le digo, no se trata de hacer una investigación a ver qué le encuentras a alguien. Le digo, porque no la necesitas hacer. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, le digo. Entonces, no necesitas ponerle una cámara y estar observando, ¿verdad? Qué hace cuando se mete al baño, o cuando no está su mamá, su esposa, o no sé. Nada de eso, dice. Simple y sencillamente por el hecho de ser humano ya trae la esencia del pecado en su ser, le digo, tarde o temprano va a pecar. Entonces, sí hay gente que sí, pues tú los tratas y son gente muy educada, son gente muy equilibrada y puede que no sean creyentes y bueno, pero yo digo, eso no ha sido, si bien es parte, es un fruto de la vida cristiana, no es el llamamiento completo el Señor no nos el Señor, pues, en resumen, no nos salvó para ser mejores personas, ¿verdad? Nos salvó para ser transformados radicalmente, ¿no? Y, y a veces yo pienso que también las iglesias a veces no transmiten ese mensaje bien, ¿no? Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, durante mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, y eso estuvo muy en época de Billy Graham y compañía, que, bueno, pues mis respetos para el hermano Graham, pero muchas iglesias se abocaron a producir buenos ciudadanos, ¿verdad? Órale, tú tienes que ser un buen ciudadano, tienes que trabajar, tienes que cuidar a tu familia, pagar tus impuestos, ¿verdad? Apoyar al gobierno y Dios te va a bendecir, ¿verdad? Pero, pues, definitivamente, digo, eso no choca o está en conflicto con lo que el Señor enseñó, pero no era su meta primordial, ¿verdad? Sí. Estás en mi, Jorge. La muerte primordial del Señor era salvarnos porque nuestra condición es que vamos a morir. Y la idea de Dios era que no muramos, o sea que Él no quiere que, Él te ama y quiere que compartir contigo su creación eternamente. Entonces, la salvación viene de la muerte. Lo que estaba remediando el Señor es la muerte. No está remediando, el Señor no está remediando en este momento el libre albedrío, está remediando la muerte y en nuestros corazones pone tanto el querer como el hacer y la realidad de su presencia en nuestras vidas es precisamente que nos transforma, nos cambia y nos hace mejores constantemente. O sea, lo que es este mejoramiento que nosotros percibimos y este cambio y este vuelco que hemos tenido muchos de nosotros cuando nos convertimos, simplemente es el efecto de su presencia en nuestras vidas. Pero aún ese efecto de su presencia en nuestras vidas no es ni total, ni porque no nos toma en posesión. Una de las cosas que hay que entender es que el Espíritu Santo no te toma en posesión. Sería maravilloso que el Espíritu Santo te tomara en posesión y ¡pum! Ya te hace santo, puro y perfecto. Sí, así sería. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, en ese momento pues estás pensando en el Señor y estás completamente lleno del Señor, lleno de su gracia, de su amor,
puedes caminar en el agua si tú quieres, ¿verdad? Pero esas situaciones que son experiencias, digamos, cumbre, le llamamos en psicoterapia humanística, ¿eh? Experiencias pico, experiencias cumbre, son así, son experiencias, Como de digamos, éxtasis, ¿no? no, de llenar, de ser lleno del Espíritu Santo, como le pasó, por ejemplo, a Esteban, que lleno del Espíritu Santo ve los cielos abiertos, lo apedrean y muere, ¿no? Ujú. Pero son eventos, o sea, no todo el tiempo estamos llenos del Espíritu Santo, Así es. sino que porque el Señor no nos toma en posesión. Entonces, pero sí vemos sus efectos. Por eso, por los Deberíamos, frutos, por eso deberíamos. lo vemos, porque si no lo vemos, entonces quiere decir que no, por sus frutos no los conocerás. O sea, por sus frutos tú sabes si el Señor los ha tocado o no. O sea, si no hubieras un cambio en mí, si no hubiera un cambio en mi abuela, en ti, en Memo, en mi esposa, si no hubiéramos un cambio, diríamos, ah, porque lo hemos visto, ¿ah? Has visto Ujú. personas que se dicen cristianos, pero tú dices, híjole, ¿vives con ellos? Con esas personas y dices, sí, híjole, mano. Pues es cristino, a lo mejor cristino, pero cristiano, híjole, Está ¿no? difícil, ¿verdad? ¿Está sí o no? Te das cuenta inmediatamente, te das cuenta, ¿por qué? Porque no ha sido transformado por el Espíritu Santo, porque no tiene el mismo espíritu, no tiene el mismo sentir, no entiende la Biblia. Estamos hablando de Jaime, pues tiene una confusión interna, ¿por qué? Porque no ha recibido el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor viene, pues claro que te clarifica muchas cosas, te sincroniza, te modifica, claro, no te transforma completamente, pero empieza un proceso de santificación que es evidente y que son las arras de nuestra salvación, son las arras, son la promesa, o sea, es por eso tenemos certidumbre de que somos salvos, porque el Señor vive en nosotros y nos ha cambiado. Ujú. Sí, y digo, y es una transformación, como tú dices, que tiene que ir más allá de nuestro comportamiento. Se manifiesta y se debe de manifestar en nuestro comportamiento, ¿verdad? Pero tiene que ir más allá de eso, ¿no? ¿Y a qué me Bueno, refiero? y claro, tiene que ir más allá y lo ves en el mundo. Por eso tenemos que ser muy, aquí, por ejemplo, en Veridiálogos, lo que hacemos es que vemos los efectos de la cristiandad en la cultura, Ujú. porque hay efectos de la cristiandad en la cultura. Que la Absolutamente. gente que no es creyente, pues no se da cuenta, la gente que no conoce la Biblia no se da cuenta, pero vivimos en un mundo judeo-cristiano. Ah, claro, y desde las luchas por la libertad de los de izquierda vienen de ahí, Por claro, el porque cristianismo. el concepto de la libertad, la fraternidad, la igualdad, todos esos son conceptos que de entrada vienen de un sentimiento cristiano que es el sentimiento del amor y de el amor fraterno y de ser empático, de esos sentimientos. Lo que pasa es que si en el Espíritu Santo se convierten en sentimientos fariseicos, pero además terriblemente jacobinos, que es lo que tú te encuentras en el socialismo, porque el socialismo viene de ahí, viene de la utilización de la manipulación del sentimiento de solidaridad y del sentimiento de empatía en la gente. Marx y sus seguidores, los socialistas, utilizan ese sentimiento de amor y de empatía y de bondad y de misericordia que tenemos los cristianos y mucha gente para manipularlos y utilizarlos para sus propios fines. Claro. Pero por eso todos esos movimientos socialistoides y marxistoides y todo eso son una aberración, son una manipulación satánica, porque lo terció Satanás, ¿verdad? Con objetivo de tomar el control político de las masas. Y tú ves que, por ejemplo, muchos socialistas en Rusia, pues sí querían por ejemplo, Dostoyevsky y León Tolstoy en el siglo XIX empiezan siendo muy socialistas y les gusta la idea y luego se dan cuenta. Eran tan inteligentes que dicen, no, 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 eso va a acabar en lo peor. Y Ujú. entonces Dostoyevsky escribe, por ejemplo, Los demonios, donde está anticipando cómo van a ser los marxistas, los socialistas de Rusia, los comunistas y cómo va a ser realmente un totalitarismo aún peor, ¿verdad?
Porque estos lo que van a hacer, como son pecadores, van a agarrar lo que no sembraron, lo que no trabajaron, ¿verdad? Se lo van a apropiar y luego lo van a distribuir entre sus cuates. A lo mejorcito se lo van a dar a sus cuates y lo otro van a destruir la riqueza y se lo van a dar a todos, que fue lo que pasó en Rusia, en China, lo que pasa en la Revolución Mexicana, que destruyen lo que producía y entonces lo que reparten es miseria. Entonces tú tienes que en Camboya hay una hambruna tremenda donde se mueren millones de gentes, ¿no? En China con la revolución cultural se mueren creo que 60 millones de chinos. Stalin mata 30 millones de rusos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron en Ucrania? La famosa hambre de los 50 de La Ucrania. hambruna de Ucrania. Ucrania era la zona más productora del mundo porque tiene unas tierras negras increíblemente fértiles. Y resulta que con la revolución de Stalin, la revolución socialista, lo que hacen es que matan a todos los que saben, a los que son burgueses. ¿Quiénes eran los burgueses? Los que tenían sus pequeñas tierrecitas, que sabían cómo producir, que tenían su pequeño capitalito para medio producir, se los quitan a ellos, los matan y se los entregan, lo dividen en más pequeñas parcelas, se los entregan a gente que no sabía producir, que no sabía trabajar, que no tenía la tecnología y que no tenía el capital ni no tenía nada. ¿Qué pasó? Pues viene la hambruna. Y entonces no hay quien produzca, no hay quien haga nada y entonces no se produce nada. Lo mismo pasó en México. Se dividen las famosas haciendas que eran productoras superproductivas en la época de Don Porfirio, ¿eh? Que se exportaba y se exportaba y se exportaba. La dividen entre todos, las ponen en ejidos y ahora sí ya todo el mundo tiene igual, pero todo el mundo está fregado porque nadie produce nada. Y entonces a ganancia, ¿cómo se llama? El río revuelto, ganancia de pescadores. Y entonces unos cuantos abusados empiezan a agarrar terrenos y entonces otra vez vuelven a quedar en la gente que sabía y que tenía más pinole fue la que tragó más, ¿va? El que traga más, que tiene más saliva traga más pinole. ¿Cómo es? Madre. El que tiene más saliva, pues es el que traga más pinole. Exacto, era lo que eran los porfiristas y viene la revolución y vuelven a los mismos. Tan, tan. No, porque No, no, destruyeron. sí, no me digas, porque se acabaron México, los neoliberales. El neoliberal, se lo dieron a sus cuates toda la riqueza de México, a sus cuates, los El partido desgraciados, revolucionario, el partido institucional. revolucionario institucional. ¿Y qué me dices de los panistas? ¿Qué No, me pues ya, dices de Yunque? ¿Qué me dices del porque es lo Yunque? mismo. O sea, cuando tú mira, una de las cosas que dice el manifiesto comunista de Marx, de 1865, creo que lo publicó, tiene 25 puntos y el punto número 1 es abolición de la propiedad privada. ¿Qué es la abolición de la propiedad privada? La abolición de la propiedad privada es un pecado que está penado en 2 de los 10 mandamientos. ¿Cuáles? 1, no desearás el burro de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, el rancho de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. ¿Por qué? Porque la propiedad privada es sagrada. Mi No vas a amor, robar ¿qué nada hizo el rey David? porque, Somos pecadores. Y fue el rey sí, David, pero, ¿eh? El claro, corazón del Señor, tenía el corazón no, conforme pero a... estaba No, mal, estaba mal, estaba mal. Eso por no puedes eso, justificar a David con eso, no. Lo que dijo Memo, somos pecadores, Exactamente. como Pero a lo que la me refiero, veas. lo que estamos hablando ahorita, estamos discutiendo los principios, cómo los puedes ver en la cultura, y estábamos hablando, por ejemplo, de este principio, y estamos diciendo que el principio marxista en contra de la propiedad privada va en contra de 2 mandamientos que son la propiedad privada es sagrada, no la desearás y no le vas a quitar lo que le pertenece a tu hermano, no se lo vas a quitar porque es Por sagrada la eso, propiedad. debieron haberle dejado a mi familia, a los Sánchez Navarros, todo Coahuila, y ya, tú serías un terrateniente. Eso es lo que a ti te parece bien. Bueno,
ahí también, No, a mí me parecería fantástico, por supuesto. ahí nos regalas un ranchito este. No, yo veo que los dos tienen razón, porque yo estoy de acuerdo con Jorge en lo que dice. Realmente el abolir la propiedad privada va contra una enseñanza esencial de la palabra de Dios que yo la llamo la ley del amor. ¿Cuál es la ley del amor? La ley del amor tiene que ver con la codicia, ¿verdad? Cuando uno codicia algo que es del prójimo, ¿verdad? Ya sea, así sea su dinero, su mujer, su moto, su carro, lo que sea, está violando la ley del amor, porque ya no está amando a esa persona como Dios nos está mandando, ¿verdad? Y mira, yo estoy, por ejemplo, vamos a hablar de la situación de de las haciendas en México, ¿verdad? Vamos a hablar de mi familia, los Sánchez Navarro, vamos a hablar. Tenían 90 millones de hectáreas en sus haciendas, tenían 19 haciendas y en el año 1830 eran los terratenientes más grandes del mundo. Bueno, ellos lo que hicieron fue que estuvieron comprando haciendas y se empezaron a comprar del diezmo porque en 1779, José Manuel Sánchez Navarro, que era el cura de Moncloa, recibía en aquel entonces los sacerdotes, la iglesia recibía el diezmo y el diezmo incluía los impuestos para el gobierno y para mantener la iglesia, lo que es muy interesante en México. En México no había quien recaudar impuestos sino la iglesia. Todo el mundo se reportaba con la iglesia, lo cual es muy interesante. ¿Ok? En Estados Unidos no había taxes sino hasta el siglo XX o algo así. Solo en ciertas cosas se pagaban taxes, impuestos en Estados Unidos, pero es otra historia. En México los impuestos los recaudaba la iglesia en el diezmo. Entonces, lo que hace es que empieza a recolectar el diezmo, pero lo recolecta en especie. Le dan borreguitos, le dan maíz, le dan cosas, y él lo que hace es que los mercadea, agarra el dinero y del dinero agarra su porción y lo demás se lo manda al gobierno y se lo manda a la iglesia. Entonces, de ahí el cura de Moncloa, que era una práctica, digo, no era el único que lo hacían todos, empieza muy abusadamente, ¿verdad? Este sacerdote empieza a hacer negocios y entonces empieza a comprar ranchos. Y entonces compra ranchos, se trae a sus hermanos, uno le maneja la tienda y otro le maneja el rancho, y entonces empiezan a comprar ranchos y vienen a comprar ganado y hacen un emporio, ¿ah? Hacen un emporio. Compran varias haciendas y todo. Ok. ¿Cuál es el problema? Pues sí, eran terratenientes, eran terratenientes. ¿Cómo le Abusaban, haces ¿no? tú para quitar en la tierra a los terratenientes? Pues no vas y se la robas. No vas y se la robas. No, la compras. Como ha sido siempre en todos lados, vas y la compras. O sea, te pertenece a ti, pero no, o sea, malicia la de que aquí pues tenemos que repartirlo, ¿verdad? No es justo que tengas toda esta tierra para ti solo. Es mejor si la repartimos y haces una negociación, porque así debería de ser. Así debería de ser, ¿verdad? Ahora, obviamente, pues nosotros no nos imaginamos esos mundos, ¿verdad? Porque sucede que no, lo único que tenían procuraban no tener caballos y lo único que tenían, no querían tener vacas, lo que tenían era borregos porque los apaches, que eran el verdadero enemigo, no les gustaban los borregos, les gustaba el ganado y les gustaban los caballos. Entonces, iban a las haciendas y mataban a todo el mundo para quedarse con los caballos del ganado. Entonces, lo que hicieron mis tatarabuelos, mis tíos, es que tenían borregos y entonces los borregos los apaches los mandaban y los dejaban en paz. Pero era un mundo que nosotros no nos imaginamos y que era necesario en ese momento porque no había ni gobierno. No había ni gente, ni ciudades, ni nada, pues era desierto, ¿ah? Pero ¿cómo funciona? Empiezas a comprar como ha funcionado siempre, empiezas a comprar, empiezas a adquirir legalmente, ¿no? Lo que hizo Benito Juárez es que agarró y dijo, para acá se viene, ¿ah? Y entonces lo que haces es que repartes a tus cuates, ¿verdad? Y empiezas a manipular las cosas y es ahí donde ya se torció el asunto. ¿Por qué? Porque si lo que tú hiciste te lo pueden hacer a ti otra vez. Y se genera un sistema en el cual es válido
venir a robar lo ajeno. No, eso sí, no, claro que no. Pues así Robar se ha hecho, y nada. en México así es. Y en muchos No, países así se ha hecho. O sea, así se hizo en Rusia, así se hizo en los países comunistas, sí. Les quitaban los medios de producción, porque esa es la revolución socialista comunista. Les quitas los medios de producción a los capitalistas y se los disque, porque no le, o sea, el problema está en que no funciona porque es una cuestión de incentivos. Los incentivos, de entender el incentivo es muy importante. La teoría de los incentivos es sumamente importante desde el punto de vista moral y desde el punto de vista económico. Hay que entender dónde están los incentivos. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué tratamos de ser más o menos morales? Porque sabemos que Dios existe, que Dios es real y que si tú vas en contra de Dios, Dios te va a pasar la factura. No te va a castigar, va a dejar que tus hechos reciban su paga, Y sus consecuencias, ¿no? sus consecuencias, ¿va? O sea, tú tomas demasiado vino, te embriagas, las consecuencias pueden ser terribles. Comes demasiado, las consecuencias pueden ser terribles, ¿va? Robas, las consecuencias pueden ser terribles. Cometes adulterio, las consecuencias pueden ser terribles, ¿no? Ujú. Entonces, lo maravilloso de la ley moral de Dios es que Él quiere ahorrarte las consecuencias y por eso te pone la ley moral antes de que sufran las consecuencias. Pero las consecuencias son las consecuencias, son las consecuencias. No, y hay otra cuestión en la ética cristiana que quería comentar que en estas valoraciones o discusiones que estamos haciendo, perdón, acerca del bien y el mal, es que, como tú dices, no nos podemos librar de las consecuencias, ¿verdad? Pero en medio de ese sufrimiento, ¿verdad? Que nos trae el vivir en medio de una realidad o un cosmos, ¿verdad? De alguna manera caído o corrompido, ¿verdad? Por la maldad del hombre, Dios nos acompaña en nuestro sufrimiento, Dios está con nosotros. Entonces eso es algo tremendo, ¿no? Que no, eso es una noción que tú no puedes ver en otras concepciones religiosas, ¿verdad? De que el Señor está con nosotros, tan está con nosotros que se hizo hombre, ¿verdad? Y fue a la cruz y experimentó la muerte, ¿verdad? Y todo eso, o sea, ¿ya qué más puedes pedir? O sea, ya no puede haber más empatía más que eso. Entonces, la respuesta de Dios hacia el mal no es como mucha gente, como quisiéramos pensar de decir, no, Dios va a acabar con el mal. Ya no vas a envejecer, ya no va a pasar nada, mira, ya no va a haber esto, no va a haber lo otro, ya. No, Dios viene y sufre con nosotros, pero las consecuencias de nuestra propia caída es algo tremendo eso, ¿no? Dios viene a sufrir con nosotros, pero no nomás a sufrir sin propósito, ¿verdad? No como una especie de masoquismo, no, y viene a sufrir para rescatarnos, ¿verdad? Para decir, para anunciar, ¿verdad? Con hechos poderosos que va a venir un día en que todo eso se va a acabar, ¿verdad? Eh, Eso es lo que es increíble, ¿verdad? Acerca de la cosmovisión de nosotros como creyentes cristianos, ¿no? Sí, porque No, sí, Dios nos viene a salvar de nosotros mismos. Exacto. Y de una manera increíble, ¿no? O sea, cuando lees los evangelios, pues tú te quedas, yo los leo y los vuelvo a leer y te quedas, wow, cada vez me asombro más, ¿no? O sea, qué increíble, ¿no? O sea, realmente a mí me ha pasado que hay veces que leo los evangelios y estoy como zombie, ¿no? O sea, pues por la lectura del día, ¿no? Pero hay otras veces que hasta me suelto llorando y digo, Señor, qué bárbaro. De veras, esto es algo tremendo. O sea, ¿cómo podemos seguir viviendo la misma vida después de todos estos eventos, ¿no? ¿Cómo podemos ser iguales? Necesitamos estar muertos, ¿verdad? Ser medio muertos, es lo que pasa con nosotros, ¿verdad? Que estamos medio muertos, medio despiertos, medio vivos, o sea, como que conviven todavía dos naturalezas, ¿verdad? Y una va creciendo y otra va disminuyendo, ¿no? Pero sí, eso es algo increíble, ¿no? De que el Señor diga, ok, estás sufriendo, pues yo voy contigo. Wow. Sí, porque un Dios que fuera toda ley, toda estructura y nada de gracia, dice, pues
pues es las consecuencias de lo que tú hiciste, ¿verdad? A mí ya, yo soy Dios, ¿verdad? Yo estoy en mi trono y estoy hasta afuera y lejos de todas las dimensiones de tiempo y espacio, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Él se sumerge, ¿verdad? Y a estar con nosotros, ¿verdad? Pues no sé qué pasó ayer, pero sí, podemos tener un cristianismo sin Cristo. ¿Y quién quiere eso, ah? Ah, lo que decía, muy interesante lo que decíamos por ejemplo, del rey David. El rey David era un hombre sujeto a pasiones, pero ¿qué es lo que pide? Vivir en la presencia de Dios siempre, ¿verdad? No era que David tuviera una superioridad moral, no. Era que quería vivir en la presencia de Dios. Ese deseo de la presencia de Dios, que es lo que dice Cristo. Sin mí, lejos de mí, nada podéis hacer. Entonces, es el meollo del asunto. Nosotros no vivimos una religión, porque ¿qué es la religión? La religión es el intento del hombre por llegar a Dios. Eso es lo que es la religión. Hay 2000 religiones en el mundo y todas las religiones son iguales. Es decir, es como la Bamba. Una escalera grande y otra chiquita. Y allá arriba, ¿no? O sea, para llegar al cielo se necesita una escalera muy grande, una escalera muy grande y otra chiquita. Y arriba, ¿no? O sea, tratar de llegar a Dios por medio de tu acción moral. Esas son las religiones. Voy a hacer puntos para que Dios me acepte en el Olimpo. Y entonces tienes la religión como las religiones hindúes, que son, voy a hacer meditación, voy a aprender a respirar, voy a levitar y entonces voy a llegar al nirvana, me voy a iluminar y voy a ser como Dios, voy a ser Buda. O tienes la religión católica que vas a llegar por hacer buenas obras y por dar tu cuerpo a los pobres y todo lo demás, vas a llegar a hacer puntos y vas a llegar más rápidamente a la bienaventuranza y no vas a pasar por el purgatorio, ¿no? Todas estas ideas son la misma cuestión. Es yo soy el sacerdito, el sacerdote, tú te reportas conmigo, yo me reporto con Dios y yo le digo que te bendiga. Y tú lo único que tienes que hacer es mira, yo te digo lo que tienes que hacer, tú vas a hacer puntos y vas a llegar al cielo, derechito. Tú me pagas aquí tú te reportas aquí conmigo, ¿verdad? Te reportas aquí con tu diezmo, eso te va a dar puntos y entonces yo voy a decirle a Dios que te bendiga, ¿no? Y Dios no es así. No. Cristo viene a salvarnos para vivir en nosotros, para que cuando viene a nosotros, Él nos toma como sus hijos y nos da el Espíritu Santo para que el poder que lo levantó a Él de los muertos nos levante a nosotros también en el día postrero y nos transforme y nos resucite. Ese es lo que estamos esperando, la resurrección de los muertos. El ser transformados verdaderamente por medio de su poder, así como Él fue transformado en la resurrección y se convirtió, de acuerdo con el manto de Turín, que tenemos evidencia científica al respecto, en energía, y así nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? No es una promesa vacía, es algo que ya lo hizo. No, y tan no lo es de que también no tomamos en cuenta lo que el Señor está haciendo, ¿ah? O sea, cuando hablamos de la vida eterna y de las promesas de Dios, nos imaginamos como que allá flotando en la eternidad, en las esferas del espacio sideral, algo, ahí vamos a estar nosotros. No, ¿verdad? Dios está actuando aquí y ahora, ¿verdad? El Señor se está revelando, nos está hablando, nos está con nosotros, ¿verdad? Nos está apapachando, como dice Jorge, ¿verdad? Y no son tampoco cuestiones imaginarias, ¿verdad? Sí, claro, se puede comunicar con nosotros a través de nuestra imaginación, tampoco lo niego, pero el Señor está aquí con nosotros, ¿verdad? Yo lo he sentido y hay testimonios muy tremendos de todo eso, ¿verdad? Y nosotros debemos de hacer como una práctica de vida el cultivar nuestra presencia con el Señor, ya sea a través de la oración, del estudio de la palabra, y de la alabanza, ¿verdad? Yo pienso que la alabanza es algo tremendo, ¿no? Este, yo que soy una papa para la música, ¿verdad? Que mi papá de chico me puso a estudiar piano y guitarra y nunca pude salir de los changuitos, pero eh, yo pienso que la alabanza es algo increíble, ¿verdad? O sea, es un ligarse con el Señor de una manera increíble.
Pero pues sí, la verdad a mí eso de la música nunca, siempre, todos mis esfuerzos de caminar en ese camino fueron pues muy complicados. Sí, Cualquier cosa que haga crecer el espíritu. Acuérdense que el espíritu es la llama del espíritu. Y engrandecer la llama del espíritu, pues ahí lo hemos hablado muchas veces durante meses, ¿verdad? En varias predicaciones, que avivar la llama del espíritu que hay en nosotros se hace por medio de la alabanza, por medio de la oración, por medio de estar con los otros hermanos, por medio de leer la palabra, por medio de estar aquí entre nosotros. Cuando yo estoy con nosotros, estamos hablando de estas cosas, mi espíritu crece, ¿verdad? En mí. Entonces, cuando el espíritu y la presencia de Cristo que vive en mí se engrandece, pues el ego y todo lo que yo batallo se disminuye, y esa es la lucha espiritual. Entre más estamos en las cosas del Señor, entre más lo alabamos a Él, entre más buscamos su palabra, entre más buscamos a los hermanos, entre más avivamos la llama del espíritu, pues el espíritu crece y nuestro ego disminuye, y es donde está la bienaventuranza, donde está el éxito, donde está el desarrollo, donde está la felicidad, donde está el gozo, y es lo que debemos de buscar. Ok, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder convivir como iglesia, con tu cuerpo, Padre. Sabemos que, pues, que nos acompañas en estos momentos, estás tú aquí presente en esta plataforma. Es increíble, pero seguramente tú estás aquí, eso no tenemos ninguna duda. Y también con nosotros personalmente. Gracias, Señor, gracias, gracias. Y Padre, pues sí, que todo esto que hemos aprendido, que hemos hablado de tu palabra, lo podamos hacer vida y podamos ser testimonio. Y sí, poder contestarle. Yo te doy gracias por el hermano Memo, porque de veras cuando vi su respuesta dije, caray, ¿por qué no puedo contestar así tan contundente, con tanta verdad? No cabe duda, Señor, que en tu palabra está la verdad. Y pues vamos a orar por el hermano, por Jaime, porque realmente bendícelo, Padre. se Quítale las convierta. telarañas de su Sí, mente, Señor, y a nosotros también quítanos las nuestras. así es. No es soberbia ni mucho menos, pero sí, No, Señor. para nada, pero Señor, sí, quítale a él, sí, esas telarañas, Padre. Vamos a seguir orando por él y sería una Y lo maravilla bendecimos. poder verlo realmente como un creyente. Sería otro milagro como el que hemos visto con muchos, con el hermano Cavada, con Miguelito, con muchos, Padre. Amén. Te damos gracias con nosotros mismos, ¿para que vamos más lejos? Te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.